Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal Sensus Films. En el video de hoy voy a ser un poco como su papá, ya que les voy a estar dando algunos consejos para todos aquellos realizadores audiovisuales principiantes, ya que este es un mundo en el cual nos cuestionamos muchas cosas y que quizás no conocemos y preferiríamos tener un video como yo mismo hubiese preferido tener un video así al haber comenzado mi carrera. Bueno, como primer consejo quiero decirles que siempre mantengan su equipo fotográfico limpio, ya sea que lo hagan en la sesión de limpieza antes de la sesión, lo cual sería muy conveniente ya que evitaremos tener partículas de polvo en nuestros lentes y en el sensor de nuestra cámara, y si así lo desean pueden hacerlo también después de cada sesión. No es necesario hacerlo en todas, pero por ejemplo en sesiones que hagamos en exteriores, como por ejemplo en primavera, debido al polen, si lo hacemos en un campo o algo así, y hay mucha vegetación, suele haber partículas de polen en el aire, lo cual puede ensuciar nuestro lente, así tal cual como sesiones en la playa, en el río, ya que en la playa al soplar siempre hay partículas, pequeños granos de arena que afectarán pues la limpieza de nuestro equipo fotográfico, y en el río pues bueno, siempre están partículas de polvo, partículas de tierra y cosas así similares. ¿Qué yo les recomiendo para limpiarlo? Antes que todo, una perita. Es una herramienta súper fundamental, súper básica, que cabe en cualquier lugar. Es sencillamente soplar y nos ayuda mucho. También tenemos, por ejemplo, estas pequeñas brochas que podemos utilizarla para, después que soplamos con la perita, pues quitar las pequeñas partículas que aún queden en nuestro lente. Y si lo desean, también un spray de limpieza de lente. Yo no lo utilizo mucho, no me gusta porque me da la sensación de que a veces puede dejar la lente empañada si las temperaturas son un poco bajas. Y pues bueno, de todas formas, sobre todas las cosas, tener siempre este tipo de toallitas de gamuzas que son hechas para lente. Incluso a veces cuando compramos anteojos, podemos ver que estas toallitas vienen adentro de las cajas. Pues estas toallitas están diseñadas especialmente para lentes y debemos limpiar nuestro lente en sentido circular para evitar el desplazamiento de los mismos. Siempre en sentido circular y con delicadeza para no dañarlos. Bueno, mi siguiente consejo sería que siempre guarden toda su fotografía y todas sus tomas de video después de cada sesión. ¿A qué me refiero? A que en cuanto lleguen a su casa, lleguen a su estudio, donde quiera que sea que ustedes tengan su ordenador, incluso si están de camino porque están grabando o haciendo alguna sesión de fotos en otro lugar, pueden durante el camino ir guardando su material si ya han terminado, obviamente, ya que así tendremos la seguridad de que nuestro material va a estar a salvo después de esa sesión, porque no es fácil haber trabajado, haber rodado durante, 6 horas, 8 horas, 12 horas, días, y repentinamente por falta de responsabilidad, que ha pasado muchas veces, a mí personalmente me ha pasado, sencillamente olvidemos que no hemos guardado la fotografía. Incluso puede haber que si tenemos mucha carga de trabajo, olvidemos que hicimos esa sesión y equivocadamente borremos todo ese material de la tarjeta de nuestra cámara. Y pues por eso les aconsejo siempre, después de haber terminado cada día de rodaje o cada sesión fotográfica, guardar sus fotografías directamente. Yo personalmente les aconsejo también al mismo tiempo que guarden sus fotografías en dos lugares, o sea, una con la que vayan a trabajar y otro lugar en que la tengan como copia de seguridad en caso de que uno de los dispositivos o uno de los discos duros en que guardaron el material falle. Yo personalmente utilizo 2 discos duros. Uno es de la marca LaCie de 2 TB, en el cual guardo como primera copia todo el material, y ese mismo disco duro lo utilizo para trabajar después, para editar. No me gusta guardar las cosas en el ordenador, ya que siento que pueden ser borradas fácilmente, o quizás pues que el ordenador de un día a otro por casualidad deje de funcionar, o sea, esté completamente roto, y pues siento que podría perder mucho más trabajo a que si lo tengo guardado y asegurado en un disco. Como segundo disco, que es en el que guardo las copias de seguridad y luego los trabajos cuando ya están terminados, es un disco duro de la marca SanDisk de 1 TB, y que lo encuentro muy bueno. Es súper compacto, súper pequeño, lo puedes llevar para cualquier lado
y ya dije, esto es solamente 1 TB porque solamente hago las copias de seguridad cuando termino el proyecto, lo borro y solamente me quedo con el resultado final. Eso es lo que hago. Ya llevo guardada la información de 2 años ahí, o sea, del 2020 a 2021 y del año entero del 2022. Tengo todo eso guardado ahí y aún me queda mucho espacio para guardar proyectos. Así que, si me lo permiten también, agrego este consejo como un consejo plus a este segundo consejo, pues que siempre se compren un disco duro, al menos uno externo, de 1 o 2 teras, para que guarden toda su información. Bueno, este tercer consejo está relacionado con el consejo anterior y sería desde mi parte decirles que no editen el mismo día que realizaron la sesión, de no ser que el trabajo así lo requiera. ¿A qué me refiero? Pues que cuando realizamos una sesión de fotos o hacemos un rodaje e intentamos editar ese mismo día, tenemos ese sentimiento de que hicimos fotos o hicimos tomas de video que son muy buenas o que son normales, o sea, no son muy buenas. Esto a mí me ha pasado y ya les digo, si el cliente así no lo requiere, o sea, si el cliente nos da un plazo de tiempo de 3 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas, meses, pues preferiblemente el día que terminamos de hacer el rodaje, sencillamente, como lo dije anteriormente, guardemos las fotografías o las tomas de video, pero no las editemos ese día, para evitarnos toda esa indecisión sobre esta toma fue buena, esta toma fue regular, esta toma fue mala, etc. Obviamente, después que pase un día, bueno, vamos a tener en cierto punto olvidado todas esas tomas que hicimos y pues podremos con mayor calma, mayor decisión, podremos estar eligiendo cuáles son las mejores tomas, cuáles son las intermedias y cuáles son las malas, o sea, las tomas que desecharemos. Ese sería mi tercer consejo. Bueno, mi consejo número 4 sería que mantengan siempre sus proyectos organizados. ¿A qué me refiero? Cuando los guarden, siempre enumeren cada carpeta. Yo, por ejemplo, tengo una copia que siempre, o sea, tengo una carpeta principal en la carpeta de proyectos. Yo divido mis proyectos personalmente en una carpeta y tengo fotografía, todos los proyectos que son solamente fotografía en una carpeta guardado, y ahí adentro tengo entonces los enumero por fecha, o sea, año, mes, día, barra baja y el nombre del proyecto. Lo mismo con los videos. Lo mismo con los proyectos que son de música y sonido, los proyectos de diseño también, todos. Siempre lo organizo de esa forma. Y siempre tengo como carpeta número 1, o sea, la que primerito me sale, la tengo numerada como 000 copiar, ya que aquí tengo como que decir una plantilla de cómo debo organizar mis proyectos. Le voy a aclarar cómo sería la carpeta en la que guardo video, ya que me imagino que las personas que ven este canal, que por cierto, si desean seguir viendo videos como este, suscríbanse, que no les cuesta nada. Y les voy a decir, creo que estas personas están más enfocadas a video que a fotografía, me imagino, quizás me equivoco. Y bueno, les voy a explicar cómo sería la distribución de esa plantilla de carpetas en el apartado de video. En el fotografía es relativamente igual, pero el de video tiene obviamente más cosas. Bueno, esta carpeta sería como carpeta 01, serían los clips, o sea, los clips de video. Y ahí dentro tendría entonces parte 1, parte 2, performance si es un video de música, o también historia, también las cosas que son de desecho las dejo ahí, y en fin. Segunda carpeta sería lo que serían fotos, o sea 02 fotos. ¿Por qué 02 fotos? Porque hay ciertos proyectos audiovisuales que requieren de fotografías. Como la carpeta número 3 tengo música, que ahí es donde pongo toda la música que voy a utilizar. Que por cierto, si quieren enterarse o si quieren conocer qué plataformas yo utilizo de música comercial, que son por cierto gratuitas, déjenmelo saber en los comentarios y hago un video para que así eleven ustedes el nivel de sus videos y de sus producciones. Como cuarta carpeta tendría entonces la carpeta de Premiere, o sea, ahí es donde guardo el proyecto de Premiere. Si ya conocen cómo yo edito siempre en Premiere. Como quinta carpeta tendría entonces After Effects, que es donde hago composiciones desde Premiere en After Effects para aplicarle efectos o hacer ciertas cosas que no puedo hacer en Premiere, y bueno, las hago en After Effects.
Como carpeta número 6 tengo DaVinci, ya que a mí me gusta personalmente cuando son proyectos que así los requieren y proyectos que están remunerados para eso, o sea que disponen de un presupuesto que vale la pena, ese sentido que merece ese trabajo. Entonces yo hago la colorización, el etalonaje en DaVinci, ya que considero que para corrección de color y gradación de color, color grading, es mucho más potente que Premiere. Creo que no soy la única persona que dice esto, creo que hay muchas personas que opinan lo mismo. Y bueno, pues eso. Esa sería la carpeta 6. Como carpeta 7 tengo entonces lo que sería el guión. O sea, ahí pongo todo lo que sería el guión, storyboard y esas cosas. Y como carpeta número 8 y final tengo la carpeta de exportación, o sea, terminado. Cuando ya tengo mis proyectos terminados, van directamente a esa carpeta. Espérense. No, esa sería la carpeta número 10, ya que como carpeta número 9 tengo la carpeta de Photoshop, ya que si el cliente también desea para ese video algún tipo de texto en específico, de plantilla de texto, pues me gusta diseñarlo en Photoshop, ya que lo diseño por capas y luego lo guardo como archivos PNG o vectores y tal, y entonces los pongo ahí. O si el cliente desea también, es un video para YouTube por ejemplo, y desean tener portadas para sus videos, entonces los realizo en Photoshop y también los guardo ahí. Al final, que es lo que yo le entregaría al cliente, pues por carpetas separadas que las crearía después. Entonces nos regalen su trabajo. Le entregaría lo que sería el video ya editado o los videos ya editados y las plantillas o las fotos, los covers. Bueno, y este sería el último consejo en el video de hoy, y es que siempre pregúntenle a su cliente cómo quiere su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué tipo de formato o para qué? Ya que hay clientes que no conocen qué tipo de formatos son los necesarios para ciertas entregas y ciertas cosas. Entonces mi consejo es que siempre le pregunten para qué él quiere su trabajo, en caso de que el cliente lo quiera decir, que normalmente no tienen problema con eso. Y así ustedes se podrán ahorrar el tiempo de conversión después y ya podrán trabajar sus fotografías o sus videos directamente en este formato. Por ejemplo, pongamos en práctica que realizamos un video musical para un cantante y que él mismo quiere el video musical en 4K. Nosotros grabamos el video en 1080. ¿Qué quiere decir esto? Que si él quiere un video en 4K, pues la mejor solución es directamente grabar el video en 4K. ¿Qué pasa si no podemos? Pues que tenemos que rescalar de 1080 a 4K, lo cual perdería nitidez en la imagen, ya que estaríamos yendo de un formato más pequeño a un formato más grande. ¿Cuál sería una solución? Pues intentar convencer a nuestro cliente de que su video sería mejor si se entrega en 1080. Y bueno, nunca está mal decir alguna justificación como: este video así lo vas a poder subir más rápido para internet, lo vas a poder subir más rápido a YouTube, por ejemplo. El otro consejo que les puedo dar respecto a esto es que no se dejen sorprender. O sea, desde mucho antes de ir al rodaje, pregúntenle a su cliente en la etapa de preproducción en qué tipo de formato quiere su video o la entrega de su video. Por ejemplo, si lo va a querer en 1080 y la cámara que ustedes poseen graba hasta 4K, pues yo personalmente lo grabaría en 4K. Lo trabajaría en Premiere a 1080, pero las imágenes se van a ver mucho más nítidas que si lo grabamos directamente en 1080. Obviamente se van a ver bien, y más si tienes una buena cámara, un buen lente, un buen sensor en tu cámara y sabes hacer bien el trabajo. Pero si llevas de 4K a 1080 tenemos más nitidez, así que piénsenlo, que eso es un punto que a muchos artistas, o sea a muchos clientes les gusta. Este sería mi consejo: siempre pregúntenle a su cliente cómo desea que su trabajo sea entregado. Lo mismo para fotografías. Si quieren fotografías para ser impresas, pues ya saben, tenemos que exportarlo en formato TIFF preferiblemente y cosas así. Si les queda un poco de duda de cuáles serían los tipos de formato ideales para imágenes, para la entrega de sus imágenes, me quise decir, entonces chequen este video que está por aquí o por aquí, no lo sé. Y bueno, pues así podrán ver este video que hice anteriormente al respecto.
Y eso sería todo por el video de hoy, así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es así, les repito, suscríbanse, que más del 80% de las personas que ven nuestro contenido no están suscritas al canal. Y bueno, pues si ustedes se suscriben me ayudan mucho, coméntenlo, déjenle like y así seguirán recibiendo más de un video semanal, que es lo que estoy intentando hacer ahora, para inculcarles a ustedes lo que yo he aprendido de manera autodidacta y con los videos de YouTube de otros profesionales. Así que espero mucho su apoyo, que estén bien y un fuerte abrazo.